Que conoce el tema político a fondo, politóloga, socia de B&B Consultora, es Mara Pegoraro. Mara, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bien, bueno, arrancábamos el programa con esta declaración que hizo el presidente Javier Milei. Dijo que no va a insultar más, bueno. De alguna manera me da la impresión, Mara, no sé qué pensás vos, pero en cerca de ese triángulo de hierro que integran Milei, Karina y Santiago Caputo, tal vez se empezaron a dar cuenta que no hacía falta, ¿no? Que era como que deslucía tal vez los logros que se habían alcanzado hasta ahora. No sé cómo estás analizando vos este fenómeno. A ver, me parece que hay dos elementos. No es la primera vez que Javier Milei y el Triángulo de Hierro, como vos referís, podrían intentar algún grado de moderación por parte del presidente en este caso. Lo vimos durante la campaña electoral del 23, en algunos momentos Javier Milei gritaba, insultaba, agredía y luego tenía alguna fase un poco más serena donde intentaba recuperar algún perfil, vamos a llamarle más moderado en el discurso, no ser un hostigador como era su perfil más habitual, y luego recuperaba otra vez la lógica más de vociferar, de gritar, de agredir, de generar una estrategia de descalificar permanentemente a sus adversarios desde el insulto, ¿no? Digamos, mismo en sus propios términos, cometía muchas veces la famosa falacia domina, ¿no? Digamos, en lugar de combatir el argumento, combatía a quien enunciaba ese argumento. Entonces, me parece que no hay nada nuevo en eso, pero sí hay un elemento que no es menor, que es, en principio, los números que empiezan a aparecer en torno a la elección de la provincia de Buenos Aires podrían generar cierta señal de alarma y simultáneamente la sesión que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados respecto con la aprobación de la ley de financiamiento universitario, donde la oposición logra no solo convocar a la sesión, sino la sanción con un número relativamente interesante de votos, que además deja a la oposición muy cerca de un eventual 2/3 para insistir frente al veto que Milei ya prometió que va a hacer a esta ley de financiamiento universitario, como hizo con la ley de recomposición respecto de los jubilados. Entonces, yo diría que es más una lógica estratégica que responde en el corto plazo para tratar de sortear algunas microtormentas que el gobierno ve que pueden aparecer en el horizonte inmediato. Ujú. ¿Y qué está pasando con la sociedad, ¿no? Analizando las distintas clases sociales, que son múltiples, está muy claro, lo venimos manifestando también desde hace meses, que hubo un deterioro importante con este ajuste fenomenal que se hizo desde el arranque del gobierno de Javier Milei, y una clase media que le cuesta cada vez más sostenerse en ese nivel, y que, bueno, ¿cómo se está parando esa clase media que siempre fue el eje de la sociedad argentina frente a este nuevo fenómeno? Bueno, ahí hay un elemento, ¿no? Vemos la sociedad argentina como una sociedad mayoritariamente de clase media, ya forma parte de, te diría, una lógica de un mito respecto de la estructura social argentina. La Argentina ya no es más esa sociedad ordenada sobre una gran clase media. Te diría que más bien el fenómeno de achicamiento de la clase media no responde únicamente a la llegada de Javier Milei a la presidencia, sino que es un fenómeno que arranca mucho antes, pero más allá de eso, ¿no? Digamos, la Argentina ya no es esa sociedad tan distinta al resto de las sociedades latinoamericanas donde tenía una predominancia de clase media, independientemente de que la gente se autoperciba de clase media, ¿no? Digamos, sectores más vulnerables que se perciben de clase media y sectores acomodados que también se perciben de clase media, ¿no? Digamos, te diría que la pertenencia a la clase media es más una cuestión de percepción, sea por abajo o por arriba, que de ubicación real en el segmento de lo que representa la clase media. Hecho esta salvedad, hay un elemento que no es menor, que es aquellos que sí integran el segmento clase media, lo que vemos desde el inicio del gobierno del presidente Milei es no solo un empobrecimiento sostenido en el tiempo, sino especialmente lo que nosotros dimos en llamar una reconfiguración
del gasto de clase media, ¿no? ¿No? La gran diferencia que nosotros registramos es, mientras en el 2020, para el 2023, 2022, del 100% de tu salario, el 60% vos lo destinabas a bienes de consumo y el 40% a servicios, desde el proceso de ajuste que ocurre con la llegada de Javier Milei a la presidencia, esa proporción se invierte. Esto es, vos gastás el 60% de tu ingreso en gastos fijos vinculados a Ujú. servicios, vos tenés que pagar la luz, el gas, el transporte, y eso te deja mucha menos plata para bienes de consumo y también para consumir aquello que te define como de clase media, ¿no? Digamos, Ujú. entonces lo que vemos es un cambio en ese patrón de consumo, porque la clase media, además de ser un segmento socioeconómico, tiene una definición de pertenencia cultural, vamos a decirle, ¿no? Entonces, en esa construcción ha habido un cambio en esa distribución, y eso también pone una alerta respecto de cuáles son los elementos para pensar esa sociedad argentina de clase media, si es que todavía queda algo de eso. Y me quedo con lo que comentaste al principio de tu respuesta, de tu última respuesta, que hablabas de que el fenómeno del achicamiento de la clase media empezó mucho antes. Si tenés que ubicarlo, ¿cuándo lo ubicás? En qué momento empezó ese fenómeno? Bueno, el fenómeno de transición de niveles de desigualdad en la Argentina tiene un epicentro muy claro en el 2001, ¿no? Digamos, donde crecen Ajá. altísimamente altas las tasas de desempleo, y después también hay una reconversión, por eso, digamos, y empieza a aparecer, ¿no? Digamos, esa segmentación de sectores vulnerables que, en la medida que logran reinsertarse en el mercado de trabajo tras la recomposición post gran crisis del 2001 y esa reestructuración del mercado del mundo del trabajo, bueno, se recupera, pero la trayectoria clase media, que las generaciones pueden pensar más vinculadas a la clase media que estructura la sociedad argentina para la década del 60, 70, 80, ya para finales de la década del 90 no es tan clara y no es tan evidente, ¿no? Entonces Ujú. ahí aparece esa resignificación, porque además aparece esto que yo te mencionaba, que es uno puede no ser de clase media, lo que no quiere decir que no se perciba de clase media, Sí, ¿no? Entonces, claro. entonces, digamos, la clase media es un segmento que, si bien el INDEC y determinadas mediciones lo pueden definir en términos de ingreso, ¿no? Digamos, en el informe que nosotros elaboramos, la clase media tiene además un rango de variación de ingreso muy grande, pensado a nivel individual. Uno pertenece a la clase media si gana entre 400.000 y 1.200.000 pesos, ¿no? Ese rango de 800.000 de diferencia para una persona, no para un núcleo familiar, estoy dando una persona, ese rango es un rango muy grande. Digo, hay mucha diferencia entre las posibilidades que tiene una persona que gana 400.000 pesos de la que gana 1.200.000. Entonces, Ujú. ese rango también hace que la clase media sea una clase profundamente heterogénea, y donde la definición es más por consumos de tipo cultural o vinculados al Sí. ocio, que al ocio no me refiero al ir a comer solamente, ¿eh? Sí, No sí, voy a ese sí, punto sí. exclusivamente, sino Al disfrute con algo, que puede ser al el disfrute, cine, el teatro. a cierto patrón de consumo, ¿no? Digamos, a dónde se hacen las compras habituales, no solo de Ujú. comida y alimentos, sino de ropa y otra serie de cosas. Entonces, hay una serie de elementos que definen a la clase media que eh, ya no responde solamente vamos a llamarle al mito de mi hijo el doctor, ¿no? Digamos, no es ¿Lo solo la vinculás, segmentación. lo vinculás esto, Mara, con el hecho de que ya al principio se pensó que era porque habíamos salido de la pandemia y claro, después de haber estado tanto tiempo encerrado, la gente buscaba, bueno, entretenerse, ¿no? Salir, teatro, cine, sobre todo recitales, sobre todo los jóvenes. Pero el fenómeno ese parece mantenerse. Todos los fines de semana nos enterábamos o seguimos que es sala llena en todos lados. Vos vas caminando por algunas avenidas, algunas calles, siempre te hablo por ahí de la zona de Ciudad de Buenos Aires, tal vez, pero también en algunos lugares del conurbano. Y está todo bastante en actividad, A por ver, no decirte lleno. los datos de actividad económica no muestran esa recuperación que uno puede vislumbrar en ciertos sectores y en ciertos Ajá. centros urbanos. Eh,
dicho esto, hay otro elemento que es eso que vos ves en la cotidianidad de los centros urbanos, Sí, también digamos, muy probablemente esas personas estén formalizadas en el mercado de trabajo, tengan claro. algún grado de acceso al crédito, y entonces empieza a haber un proceso también de financiamiento, entre comillas, del ocio, O sea, ¿no? Digamos, tienen tarjeta de crédito, por ejemplo. exactamente, exactamente. Ah, claro, claro, claro. Exactamente. Y son personas que eh, muy probablemente, aun cuando se puedan percibir de clase media, por nivel de ingreso no lo estén por arriba de la clase media. Ujú, ujú. Eh, Y lo entonces, último, Mara, sí. ¿cómo analizás este fenómeno? Eh, Porque me interesa preguntártelo, no necesitas respondérmelo siquiera, pero eh, que esto va más allá de la política. Este fenómeno me da la impresión, sobre todo lo noto en los jóvenes, eh, que están empezando a priorizar su vida personal, ya no piensan en formar una familia, en tener hijos, le dan mucha importancia, por supuesto, a la cuestión laboral, el crecimiento profesional. eh, ¿Cómo lo estás observando? A ver, ahí voy a salir un poco de la Sí, rigurosidad, digamos, sí, de claro, los claro, claro. datos y voy a moverme hacia un elemento más de interpretación. Digamos, cuando uno analiza, digamos, hay dos elementos. Primero, en la sociedad argentina, de golpe empezamos a prestarle mucha atención a el segmento joven, porque, dato, digamos, este año el 49% del padrón electoral tiene menos de 40 años. Entonces, Ujú, de golpe, digamos, hay un sujeto político y social que empieza a cobrar una relevancia que hasta el momento no nos llamaba tanto la atención, porque en términos de impacto de sus intereses, en términos del proceso macro de toma de decisiones, era distante, ¿no? Digamos, ujú. entonces, eso como primer elemento. De golpe nos empiezan a llamar mucho más la atención, bueno, porque empiezan a aparecer como un sujeto político mucho más activo y con mucha más potencia electoral de la que tenían antes. Ok, Eso como primer dato. En segundo lugar, hay dos elementos. En primer lugar, una generación que no se siente definida por aquello que hace, ¿no? Digamos, bien. identitariamente No, el trabajo no los define, claro, ¿no? Vos, vos, no son vos me como yo, presenta, digamos. Soy de exacto, una generación anterior. exacto, vos me presentaste y dijiste, es politóloga y socia de B&B Consultora. Perfecto, esas son las Sí, cosas que yo trabajo y hago, y es lo que soy, ¿no? Digamos, ok, también soy otras ok. cosas, pero no son los rasgos identitarios que uno identifica en primer lugar. En las generaciones más jóvenes, o en ese segmento de este nuevo sujeto, bueno, aparecen otros rasgos identitarios que los definen y son superadores de aquello de lo que pueden trabajar. Después aparece, digamos, un enorme nivel, esto lo muestran los estudios sociológicos, enormes niveles de frustración respecto del futuro, Sí, ¿no? sí, Digamos, sí. una generación que entiende que no va a estar mejor que sus padres, también una Ujú, generación a la cual no se le impone la estrategia de superación, ¿no? Digamos, clase ok, media, urbana, profesional, es o sos primera generación de universitarios o si tus viejos ya son universitarios, vos tenías que tener un título más que el de tus viejos, ¿no? sí, Bueno, ujú, en estas sí, nuevas generaciones es imperativo, empieza a relativizarse, entonces empiezan a aparecer otra serie de factores. Si esto es un fenómeno exclusivamente de la Argentina, no, es un ujú, fenómeno mundial. De hecho, sí, hay unos datos muy interesantes que tienen que ver con lo que se llaman los nómades digitales, que ujú, vos podés, tras la pandemia, muchos de nuestra generación pueden trabajar remoto. Eso no significa que vos decidas que un día el programa lo haces desde la ciudad de Buenos Aires y el año que viene te claro. mudaste 4 meses a Brasil y lo haces desde Brasil. Tecnológicamente lo Ujú, podrías hacer, ujú, pero culturalmente probablemente vos tengas cierta resistencia a ello. Bueno, ujú, esa es otra ujú, característica. Entonces, digo, me parece que el fenómeno sociológico es mundial, responde a múltiples factores que tienen que ver con cambios en los imperativos y mandatos, y sí. además nos llama la atención porque en el caso argentino se han convertido en un sujeto político que hasta el momento Ujú, no tenía potencia ujú. electoral y ahora sí. Y es así, esta generación va a ser la primera generalizando, por supuesto, ¿no? Como siempre. ¿Va a ser la primera que no va a estar mejor que los padres en mucho tiempo en la Argentina? Eh, depende del segmento económico que estés parado.
Y ahí es Mm. donde empieza a ser muy evidente ese proceso de desestructuración social que yo te mencionaba respecto de la desaparición de la clase media. Digamos, en Bueno, ¿y cómo sociedades te con despido mayores ahora? niveles de desigualdad es más difícil. ¿Qué digo de Mara Pegoraro ahora? En lugar de politóloga, socia de BIB No, Consultora. si querés para ¿Cómo te cerrar decir despido? que soy hincha de River y con eso estamos. No, 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 otra cosa, ¿no? Otra cosa más No, interesante. ese es mi tercer rasgo identitario. Pero, Dios mío, bueno, ok. Mara Pegoraro, gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba la politóloga, muy interesante el análisis que hizo. Yo también le hice preguntas que, convengamos, no estaban en el eje temático que le habíamos planteado a Mara y sin embargo, mira, interesante, muy interesante lo de Mara Pegoraro en asteriscos.